Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos, ¿no?, por este medio para desarrollar sesión número 4 del curso de lenguaje. A ver, jóvenes, aquí les he puesto dos imágenes, ¿no? Seguramente por sus características ya dieron con el nombre, ¿no? Aquí nosotros tenemos que completar la palabra, ¿no? El primero dice yazo, segundo nocho. Entonces, primero, de hecho, ¿no? Por sus cifras, payaso, pa. Segundo, pi. Entonces, primera palabra es payaso y la segunda, Pinocho. Se dan cuenta que estas dos palabras están separados, ¿no? En tres, ¿no? En tres grupos menores, lo que nosotros conocemos como la sílaba. Entonces, hoy día hablaremos sobre la sílaba. A ver, la sílaba. La sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se emite en un solo golpe de voz o esfuerzo muscular. ¿Ya? Esa es la sílaba. Es cuando pronunciamos con mayor intensidad de voz en una palabra. Ejemplo: atleta, corazón. ¿Se dan cuenta? En esas dos palabras, siempre a una sílaba pronunciamos, ¿no? Las dos palabras tienen tres, ¿no?, sílabas. Y cada sílaba nosotros estamos pronunciando con un golpe de voz. Atleta, corazón. Bien, clase de sílabas. ¿Ya? Las sílabas se clasifican según por el acento y por la intensidad de sílabas. Por el acento se clasifican en tónica y átona. Tónica lleva la mayor intensidad o fuerza de voz, ¿no? Lleva la mayor intensidad o fuerza de voz en una palabra. Por ejemplo, amor, teléfono, carpeta. Entonces aquí en tres palabras, ¿no?, lo que yo pronuncio o pronunciamos con mayor intensidad de voz se llama tónica. Profesor, en una palabra, ¿cuántas sílabas tónicas habrá? La respuesta es que una. La palabra puede ser grande, o sea, puede tener 9 sílabas, puede tener 8 sílabas, 10 sílabas o más. Siempre va a tener una sola sílaba tónica. ¿Ya? Sílaba átona. Son sílabas que se pronuncian con menor intensidad de voz. Menor intensidad de voz. Ejemplo: domingo, ¿no? Colegio, pintura, clavel. Entonces, por ejemplo, en palabra domingo, la sílaba que hemos pronunciado con menor intensidad de voz es do, go. En colegio, co-gio. En pintura, pin, ra. En clavel, cla. Esas son sílabas átonas. Profesor, en una palabra, ¿cuántas sílabas átonas habrán? Varias. Depende de la cantidad de sílabas, tamaño de la palabra. Por ejemplo, si una palabra tiene 6 sílabas, ¿cuántas sílabas átonas habrá? Fácil. Solamente quitas una sola tónica y lo que queda, 6 sílabas átonas. Si una palabra tiene 9 sílabas, quito uno que es de tónica, me quedan 8. Si una palabra tiene 10 sílabas, ¿no?, tendré 9 átonas. ¿Ya? Entonces, las sílabas átonas varían la cantidad dependiendo, ¿no?, el tamaño de la palabra. Por la cantidad de sílabas. Monosílabas, que tienen una sola sílaba. Hay palabras en nuestro idioma que tienen una sola sílaba. Se llaman monosílabas. Pan, sol, fue, Dios, vio, dio, fui, fe, ti, etc. Polisílabas. Ya esto ya empieza de 2 hacia arriba. Bisílaba tiene 2 sílabas. Papel, cama. Trisílaba tiene 3 sílabas. Amistad, corazón. Tetrasílabas, 4 sílabas. América,
rica. Estupendo. 5 sílabas, pentasílabas. Universidad. Capacitación. Hexasílabas. Acompañamiento. Heptasílabas, 6, 7. Aerodinamismo. Octosílabas, 8. Administrativamente. Eniasílabas, 10. 9. Anticonstitucionalidad. Decasílabas, otorrinolaringología. ¿Ya? Ahora, en decasílabas, 11 sílabas. Dodecasílabas, 13 sílabas. Así sucesivamente. Seguimos, jóvenes. Ahora vamos a ver reglas de división silábica. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con algunas palabras. ¿Ya? Entonces hay que atender detenidamente. Una consonante entre dos vocales se agrupa con la vocal de la derecha. Ejemplo, comida, comida, con la vocal de la derecha. La consonante va siempre con vocal de la derecha. Música, música. Zapato, zapato. ¿Ya? Regla 2. Dos consonantes entre dos vocales se separan y cada consonante se queda con una vocal. Acá, mitad, mitad, dice. Dos consonantes entre dos vocales se separan y cada consonante se queda con una vocal. Ejemplo, contento, contento. ¿Ya ves? Ahí queda cada uno con un vocal. Gimnasta, gimnasta. A ver, atención. Si la segunda consonante es R o L, las dos consonantes se agrupan con la segunda vocal. Ejemplo, abrigo, abrigo. Ejemplo, ¿no? Aplauso, aplauso, segunda vocal. Regla, regla. Muy bien. Cuando hay tres consonantes entre vocales, las primeras dos se unen con la primera vocal y la tercera se une con la segunda vocal. Ejemplo, inspección, inspección. ¿Ya? Transmitir, transmitir. ¿Ya? Seguimos. Excepción, dice. Menos. Si la tercera consonante es R o L, la primera consonante se une con la primera vocal y las otras dos con la siguiente. A ver, vamos a ver. Desprecio, desprecio. Ahí está. Amplitud, amplitud. Y cuando hay cuatro consonantes entre vocales, las primeras dos se unen a la primera vocal y las otras dos se unen a la segunda vocal. Vamos a ver. Monstruo, monstruo. Ahí está. ¿Ya ves? Obstrucción, obstrucción. Ahí está cumpliendo la regla, ¿no? Primera vocal y las dos se unen a la segunda vocal. Recuerda que las consonantes dobles Y, y R representan un solo fonema, por lo que para efectos de la división silábica, o sea, para silabear, cuentan como una sola consonante. No se separan, ¿no? Y se aplica entonces la regla 1. A ver, ¿qué dice regla 1? Se une a la segunda vocal. Arroyo, arroyo. Achiote, achiote. Allanamiento, allanamiento. Cachorro, cachorro. Ahora bien, ahora vamos a ver concurrencia vocálica. ¿Qué significa esto? La concurrencia vocálica se presenta en diptongos, triptongos y el hiato, es decir, en los fenómenos vocálicos. ¿Y qué son los fenómenos vocálicos, profesor? Los fenómenos vocálicos son diptongos, triptongos y el hiato. ¿Ya? Se separa según las reglas. Si se presenta este fenómeno, se separa según las reglas de silabeo. Ejemplo, diptongos. Peine, reunión, causa, avión, cuaderno.
Profesor, ¿qué es el diptongo? El diptongo es unión de dos vocales, ¿ya? Una vocal abierta más una vocal cerrada. O puede ser viceversa, ¿no? Una vocal cerrada y una vocal abierta. Aquí están los ejemplos. Triptongo. Triptongo, unión de tres vocales en una sola sílaba. Acá tenemos ejemplo. Paraguay. Guay, no. Apreciáis. Y oídes. Yato. Yato, ya tenemos yato. Poeta, unión de dos vocales abiertas. Y unión, el otro es unión de una vocal abierta más cerrada. Pero para que sea yato, tiene que llevar tilde, la vocal débil. En este caso puede ser la I y la U. Por ejemplo, acá vemos Raúl. Está separado porque la U lleva tilde. Ahora tenemos geografía. ¿Ya? Pero tenemos María. ¿Ya? Sílabas, ¿ya? Entonces tenemos, recuerde, cuando la X se encuentra al lado de una H, esta no se tomará en cuenta en el silabeo. Por ejemplo, X, no, sumar, austo, exportar, ¿ya? Cuando la letra X se encuentra entre dos vocales, esta se une a la segunda vocal. Ejemplos, examen, exabrupto, exacto, taxi. ¿Ya? Ahí está la regla, se está cumpliendo. Silabeo de palabras compuestas. En las palabras compuestas, ¿ya? Se realiza teniendo en cuenta las reglas de silabeo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí barro, deshabilitado, cubre cama, suboficial. Entonces, para las palabras compuestas, por favor, se tendrá en cuenta las reglas de silabeo. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo, jóvenes estudiantes. Si hubiera alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.